Listo. Muy buenas tardes. Un caluroso saludo, un cordial saludo del CDR 15 Ayacucho. Y esta tarde vamos a disertar el tema trastornos psicológicos y post-pandemia en la región de Ayacucho. Efectivamente, la región de Ayacucho ha sido una de las zonas más afectadas por hechos de la violencia sociopolítica, acaecidos en los años de 1980 al 2000. Según la CBR, la estimación de muertos y desaparecidos por el conflicto armado aproximadamente es de 69.280 personas. En este caso, con respecto a la región de Ayacucho, pues hay un aproximado de 26.259 víctimas. Y así como lo ponía la CDR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Ayacucho sería una de las zonas afectadas y esta afectación evidentemente se veía en las repercusiones en cuanto a la salud emocional, psicológica, salud mental de la región, de la población de la región. Y efectivamente los casos en lo que es salud mental, en los reportes que ha hecho el Instituto Nacional Hideo Noguchi, efectivamente los casos eran bastante ágiles. Más del 50,6% de los trastornos que había, una prevalencia de vida de los trastornos mentales al año 2008, según su reporte del Instituto de Salud Mental. Asimismo, pues, en sus reportes en cuanto a lo que es en las atenciones, de igual manera. Ahora, este hecho de las repercusiones, unido también a lo que es la pandemia, efectivamente, según la Organización Mundial, la OPS, según la OPS, pone de que va a haber repercusiones, y hay repercusiones, y está habiendo repercusiones en cuanto a lo que son los estragos por la COVID-19, tanto a nivel físico, psicológicos, sociales, económicos, y la OPS pone el miedo, la preocupación, el estrés, son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos hacia la incertidumbre o a lo desconocido en situaciones de cambio, de crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente esos sentimientos en contextos de pandemia, como la COVID-19 que estamos atravesando. Efectivamente, con todo lo anterior y estos eventos actuales de la pandemia en nuestra región, efectivamente ha tenido y tiene también y tendrá sus estragos. Según el último reporte de prensa de Ayacucho, del gobierno regional, hacia el 18 de septiembre de 2020, pone que la cifra de fallecidos en promedio se redujeron de 10 a 2 por día en la región de Ayacucho. Al respecto, el titular de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, de la DIRES Ayacucho, Elvin Díaz Tello, precisó que estos resultados se deben a la temprana identificación de casos de COVID y a través de las estrategias sanitarias empleadas, como el Plan Hatari Ayacucho, donde se realizaron campañas masivas a nivel de la región. En la región Ayacucho se han tenido campañas para poder realizar la captación temprana de los casos de COVID y ser intervenidos. Cuando se tiene un caso positivo, se hace el tratamiento oportuno también a nivel de salud mental. Todos los casos captados se nos deriva bajo una base de datos a cada uno de los psicólogos de las cabeceras de microredes a nivel de toda la región de Ayacucho. Y nosotros hacemos la intervención oportuna y todos esos casos se va registrando a través del COVID en lo que es en cuanto al MINSA. Ahora, en cuanto a lo que son también las atenciones a nivel
privado a nivel de Ayacucho también. Y por otra parte tenemos en Ayacucho lo que es las atenciones de los psicólogos voluntarios de la CDR 15 Ayacucho. Haciendo un análisis grueso de todas estas informaciones a nivel de los casos que nos han venido ocupando en estos tiempos de pandemia, se ha apreciado la mayoría de los casos que nosotros hemos visto han sido casos de trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad que en algunos se han visto agravados, trastornos de ansiedad generalizada, tanto en la población adulta y población joven, el temor al contagio, el temor a agravarse en la enfermedad, el temor a perder la vida, el temor que cada una de las personas ha ido experimentando con respecto a la pandemia y si era diagnosticado con esto del COVID, efectivamente más el temor a contagiar a sus familiares o el de repente dejarlos y ya no estar con ellos. Ese temor pues efectivamente se ha visto reflejado en los trastornos de ansiedad y los casos han sido como les dije hace un momento, así de manera gruesa, más de un 40% en las atenciones que se ha tenido tanto a nivel privado como a nivel de los psicólogos voluntarios de la región y de los casos pues que ha tocado en la región a nivel público. Estos casos, por ejemplo, también se veían en cuanto a lo que son las somatizaciones. Las somatizaciones que se ha apreciado, por ejemplo, en cuanto a dolores del cuerpo, la cabeza, la espalda. Efectivamente, el reporte de las personas con dolores intensos a nivel de la espalda, cefaleas constantes, y que ellos de alguna forma también lo atribuían a COVID, y bueno, al hecho de pensar que están contagiados. Unido a ello, también se han reportado bastantes casos de hipocondrias. También. Bueno, aparte de ello, por ejemplo, los casos de depresión que se han reportado también han sido de una gran magnitud. Les voy a más adelante mostrar los reportes que nos han facilitado el reporte epidemiológico a nivel de Huamanga, casos de depresión, de intentos de suicidio. A nivel de la región hemos tenido también casos de suicidio en jóvenes, los casos de violencia familiar, el agravamiento de otras afecciones que ya venían también desde hace, larvando desde mucho tiempo, consumo de sustancias, ha habido recaídas en consumo de sustancias por parte de la población, entre otros casos. Bueno, ahí están los reportes según en las redes Huamanga que nos ponen en cuanto a los intentos suicidio que ha habido. Se aprecia que hay mayor frecuencia en cuanto al intento de suicidio en el sexo femenino. Un 74% en el sexo femenino, en el sexo masculino un 26%. Eso es con respecto a los intentos de suicidio. Y según lo que son las edades, hemos tenido algunos reportes de muy jovencitos, edad de 11 años, 6 años, la cual probablemente con todo este contexto, evidentemente se han ido demostrando, pero la mayor frecuencia que se ha tenido es entre las edades de 14 a 19 años. En los casos de lo que es intento de suicidio. Y también pues en las otras edades hay un reporte de menor frecuencia, pero también las hay, ¿no? Tanto en adultos y adultos mayores en cuanto a lo que es el intento de suicidio. Con respecto a este motivo que supuestamente se ha registrado, son en su mayor incidencia en lo que son problemas familiares,
problemas con los padres, problemas con los estudios, problemas por consumo de sustancias, problemas económicos y la violencia. En aquí, por ejemplo, lo que son los problemas familiares han visto reforzados. Por ejemplo, en casos clínicos que nosotros hemos ido atendiendo en estos tiempos de pandemia, efectivamente la comunicación padre-hijo, la comunicación entre la pareja, entre los miembros de la familia, se han ido viendo afectados probablemente por el incremento de estado de tensión, por el aislamiento, por la dificultad que tienen para poder encontrar situaciones de poder distraer, relajarse, a trabajar el autocuidado, la salud mental, el temor que ellos tienen por el contagio, y entre otras cosas. Efectivamente, pero sí se reporta un mayor nivel en cuanto a esto de los problemas familiares. Los problemas como ahí lo ponemos con el estudio. Por ejemplo, los casos que nos están llegando ahora último en cuanto a lo que es las atenciones, por ejemplo, que yo he venido realizando, nos ponían de que hay una dificultad para adaptarse a poder estudiar de manera remota. Obviamente un joven que está empezando a regular su conducta, que tenga todo el tiempo el celular, y que no sepa a qué hora le van a mandar los trabajos, a qué hora le van a mandar los retos, están todo el día pendientes del celular, porque efectivamente no es de que, en cuanto a lo que es la educación pública, por ejemplo, me hacían referencia, no es de que en una hora precisa a todos se los manda el trabajo, no es así. El trabajo, los retos que están mandando en los centros educativos, de los centros educativos a los celulares de los jóvenes, lo hacen en cualquier momento, incluso sábados. Y entonces eso, por ejemplo, yo cuando conversaba con algunos casos me referían, psicóloga, no sabemos a qué hora nos van a mandar el trabajo, el reto, a veces nos mandan en horas de la tarde, a veces en horas de la mañana, y para poder hacerlo y entregar el trabajo, no hay una orientación como se debe, entregamos a veces y nos dicen si está bien, otros nos dicen que no sabemos qué cosa entregamos, y estamos con un incierto. Ello también genera un grado de estrés en los jóvenes, por ejemplo. Este problema que ellos están teniendo. Bueno, efectivamente son situaciones que se están atravesando producto de estas circunstancias con la pandemia. Lo otro, se han visto agravado también lo que son los consumos de sustancias, consumo de alcohol, por ejemplo, y sustancias como marihuana, pasta básica. Incluso, por ejemplo, hemos tenido algunos casos que nos han reportado de consumo de alcohol, incluso en tiempos donde había esto del el toque de queda y todo ello, pero sí se han atendido los casos. Y los problemas económicos es otro a nivel de nuestra región, es álgido. Los usuarios, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el seguimiento en cuanto al estado emocional, nos refieren, señorita psicóloga, señora psicóloga, me siento mal porque he perdido el trabajo, no sé cómo poder tener un ingreso para la familia. Actualmente han subido algunos precios de los alimentos, y es una carga para nuestra población, efectivamente, sobre todo nuestra población que es una población vulnerable en nuestra región de Ayacucho, donde hay alto índice de pobreza y extrema pobreza, que efectivamente tiene sus repercusiones en cuanto a su salud mental, a la salud emocional y psicológica. Y ello también pues agravado con lo que son los problemas de violencia en el hogar. Estos hechos también que están siendo reflejados en el estado emocional de los niños, niñas, adolescentes en nuestra región.
Con respecto a la depresión a nivel de, según los reportes de la red de salud Huamanga, nos ve que el sexo con mayor frecuencia es el sexo femenino, a un 81%, y el sexo masculino un 19%, en cuanto a lo que son los casos que se han venido reportando en cuanto a lo que es la depresión. Las edades comprendidas con mayor frecuencia, los porcentajes están entre 17 a 29 años, donde hay un 31.18%, de 39 a 64 años, un 27.15%. Aún así, también tenemos en los otros grupos etarios, niños de 7 a 11 años, hemos reportado casos también en cuanto a depresión infantil, adolescentes de 12 a 17 años, adultos y también adultos mayores de más de 65 años en adelante, que de alguna manera pues se aprecia esta dificultad en el campo emocional de nuestra población, que se están viendo reflejados. Claro, ese es un reporte a nivel de la red de salud Huamanga, a nivel de toda la región recién la información se están consolidando. En los casos de episodios psicóticos con mayor porcentaje, también en Huamanga, tenemos casos en el sexo masculino un 97% y el sexo femenino un 43%. Ahora, según el trabajo que nosotros hemos venido realizando, estamos realizando en cuanto a lo que es la contención, lo que es la terapia breve, lo que es la intervención y derivación oportuna de los casos. Sobre todo, por ejemplo, le estamos poniendo ahí los casos que hemos tenido incidencia, los casos de ansiedad. Lo que nosotros hacemos referencia es que en estos casos lo principal que debe procurar es estabilizar al usuario mediante las técnicas de relajación, las técnicas de respiración abdominal, la técnica de relajación, relajación de Jacobson, entre otras técnicas. Lo principal es que el usuario puede estar en un estado de relajación para poder iniciar con el proceso de reestructuración cognitiva. No solo se trabaja la reestructuración cognitiva, si bien es cierto, hace un momento veíamos que los problemas en nuestra región tienen múltiples aristas y por ello que se hace incidencia en trabajar las redes de soporte. Las redes de soporte, tanto familiares, sociales, entre otros, para que nuestro usuario pueda salir o disminuir estos problemas. Lo otro, trabajar lo que es la solución de problemas. Efectivamente, una persona que tiene dificultades en cuanto a poder tener un ingreso económico para su familia y no tiene de repente esos recursos para poder tener lo económico, efectivamente está con los problemas relacionados a este evento. Y efectivamente trabajar lo que es la solución de problemas, tener nuevos recursos de cómo poder solventar sus gastos en su familia, por ejemplo, que también se amerita un trabajo interdisciplinario, un trabajo a nivel de otras disciplinas. Los enfoques se trabajan ante ello. Aparte, por ejemplo, el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo intercultural. La población de Ayacucho son con mayor frecuencia población quechua, y en muchos de los casos, como lengua materna, está el quechua. Y efectivamente, ahí también
hacemos incidencia en seguir fortaleciéndonos, fortaleciendo el personal, tanto lógico y otras áreas para el manejo en lo que es la lengua quechua. El trabajo es a nivel, en todos los ámbitos, a nivel ecológico, haciendo ese enfoque ecológico, el trabajo de familia, comunidad, tanto a nivel preventivo, promocional y de intervención. Se hace incidencia, enfoque de género. Hace un momento también les mencioné de que tenemos altos casos en cuanto a lo que es violencia familiar, en todos los niveles de violencia familiar. Bueno, entonces el trabajo que se hace es basado en un enfoque de género también y basado en la evidencia científica, con el trabajo que resulta efectivamente a nivel científico. Los psicólogos a nivel de la región, muchos de nosotros hemos sido capacitados en el programa GROW que se ha dado con CARE Perú, con la Cayetano Heredia, a nivel de la Direza Ayacucho. Y efectivamente también trabajamos todo ese enfoque. Bien, a nivel de Ayacucho, los casos que hemos tenido mayor predominancia son los trastornos de ansiedad, seguidos por lo que es la depresión, el intento de suicidio, la violencia familiar, el consumo de sustancias y otros casos. Actualmente, por ejemplo, dentro de esos otros casos, nos están llegando casos de problemas en el estudio. Si bien es cierto, la población está llevando una capacitación remota, una capacitación a distancia, sin embargo, es el virar en este sentido a la población joven estudiantil ha traído repercusiones. Por ejemplo, nosotros hemos atendido casos en los cuales nos hace referencia que el joven, por ejemplo, nunca ha tenido problemas, ya está en 5º año de secundaria, nunca ha tenido problemas a nivel de sus estudios, en nivel secundario, segundo, tercero, cuarto. Ahora damos pase a los ponentes Luis y Rolando Barrera para que expongan su tema. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas, estudiantes, comunidad en salud. Mi nombre es Rolando Barrera, soy psicólogo clínico de formación en neuropsicología. Actualmente trabajo en el Hospital Cayetano Heredia. Llevo aproximadamente 8 años trabajando en este hospital. Y por el momento, en esta crisis, me tocó el gran reto de poder asumir la jefatura en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia. Fue una experiencia es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, no solamente para poder llevar salud, llevar bienestar, llevar tranquilidad a las personas, sino también como equipo es muy enriquecedor porque es una experiencia nueva, es un momento crítico y ante situaciones críticas se ve la resiliencia del psicólogo, se ve la unidad de las personas, se ve que los equipos sí pueden trabajar muy bien. Nos tocó asumir el reto en esta pandemia, tal vez sea la única que pueda haber o que pueda asumir. Y desde el Hospital Cayetano Heredia, desde el Departamento de Psicología, vamos a contarles un poco de cómo fue la experiencia desde que inició la pandemia y las cosas que se hicieron como gestión. Antes voy a hacer una pequeña introducción para poder explicarles cómo es el departamento, porque somos un departamento de psicología. La exposición va a ser de 2 partes, la parte de gestión y la parte de estadística, que la va a manejar Jorge, que es compañero de trabajo, amigo.
Entonces, vamos a comenzar. Bueno, nuestra estructura orgánica clásica, me parece que, no sé si somos el único departamento de psicología en el Perú, en el país. No sé si hay 2 departamentos que todavía están estructurados así. Nosotros tenemos la suerte de poder todavía ser un departamento, ser no autónomos, pero depender directamente de la dirección general. Está dividido en 3 unidades. Está dividido en la unidad de niños, adolescentes, adulto mayor y la unidad de neuropsicología. En la unidad de niños trabajan 12 psicólogos, en la de adultos 8 psicólogos y en la unidad de neuropsicología trabajan 4 psicólogos. También hay un módulo que también es parte, los psicólogos son parte también de ese módulo, todos los que les he mencionado, que es el módulo de atención al maltrato infantil, que es MAMIS, ¿no? Más conocido como MAMIS, del Hospital Cayetano Heredia, donde los 5 psicólogos de los ya mencionados trabajan también en ese módulo. Hasta ahí es una estructura orgánica prepandemia. También contamos con brigadistas de salud mental del Hospital Cayetano Heredia. Son 14 psicólogos brigadistas que están al servicio de cualquier crisis o dificultad que tenga el país, porque todos los que son brigadistas o los que conocen lo que es las brigadas, estamos al servicio de la comunidad. Ante crisis, emergencias, desastres, llaman a los brigadistas para que estas sean un apoyo para lo que es la restitución, ¿no? De la tranquilidad o de las personas, en este caso de salud mental. Participamos también en todos los simulacros en el hospital, como lo están viendo en ese momento. Ahí es donde nosotros también llevamos la formación de primeros auxilios por distintas instituciones. Nos ha capacitado el UCHI, nos han capacitado otras instituciones, para poder estar capacitados ante una crisis, ¿no? Pero jamás imaginábamos que la crisis iba a venir tan rápido, iba a ser mundial, y realmente los primeros meses iban a ser muy críticos, ¿no? Porque ni el sistema de salud estaba preparado, ni los médicos estaban preparados, y los psicólogos tampoco no estábamos preparados. En realidad no sabíamos qué dirección tomar. Sin embargo, todo llega a buen puerto y las soluciones se van dando en el camino para poder también satisfacer la necesidad de las personas que sufrían, ¿no? Las familias, las personas que fallecían, el duelo, los trabajadores de aquí que pasaban por mucho estrés. Entonces había una crisis muy difícil de manejar, en interna también, porque somos un hospital de por lo menos 3.000 personas o 4.000 usuarios internos, ¿no? Que muchos eran mayores, se fueron de licencia, el hospital se quedó sin muchos trabajadores, ¿no? Entonces había una carga de recursos humanos, una carga emocional muy grande. La responsabilidad era grande en general, ¿no? Bueno, ahí estaban los 24 psicólogos, ¿no? 10 internos que son de una universidad, de la Universidad Católica Sede Sapiens, de acá de la zona norte. Hasta ahí los procesos de evaluación son los clásicos, como se hacen en cualquier departamento, servicio, unidad o apoyo al diagnóstico que puedan trabajar los psicólogos, ¿no? Evaluación, diagnóstico y tratamiento. Hasta ahí todo nuestro status quo era sencillo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Con todas las dificultades, con las citas largas, con la demanda alta, ¿no? Pero hasta ahí no se había movido en años todos nuestros procesos, todas nuestras intervenciones. Sin embargo, la pandemia llega al Perú, ¿no? El 16 de marzo, anuncian el estado de emergencia, pasan 4 días más, anuncian que cierran todas las consultas externas. Entonces el psicólogo, y muchas, no solamente psicólogos, sino el odontólogo, el rehabilitador físico, y varias oficinas de acá, bueno, se quedan sin actividad, ¿no? Por la emergencia, ¿no? Bueno, la primera fila, las enfermeras, los médicos, ¿no? Para renovar recetas, ¿no? Las técnicas están ahí, pero en general lo demás
estábamos en un segundo plano a la espera de qué poder hacer. Salen los decretos supremos, ¿no? El de emergencia sanitaria el 16 de marzo, ¿no? Sale una guía incluso de aplicación para trabajo remoto el 25, ¿no? Orientaciones para el cuidado integral de la salud mental de las personas con trastorno con espectro autista el 2 de abril. Otra resolución de ministerial para una guía técnica de cuidado de la salud mental del personal de salud, que es uno de los más afectados por la demanda alta de pacientes y el estrés laboral y una situación muy crítica y la inseguridad misma, el miedo, la crisis, el miedo, porque también recuerda que nosotros, todo el sistema de salud estaba con mucho miedo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Sale una guía técnica para el cuidado de salud mental en el contexto, sin embargo, directivas también para que regule el trabajo remoto, ¿no? Sin embargo, no sé, tal vez es una crítica o una reflexión. Las guías técnicas para el cuidado de salud mental no eran en sí ricas como para poder ejecutarlas, ¿no? Habían definiciones, ¿no? Había áreas que cubrir, pero no te daban las herramientas necesarias para poder solucionar, para poder hacer un plan de trabajo. Y además, que cada instituto, cada institución de salud tiene una realidad distinta. Nosotros somos un hospital de 331, complejo, grande, que tiene otras necesidades. El psicólogo aquí no solamente hacía consulta externa, sino también hacía guardias hospitalarias, ¿no? Entonces las guardias hospitalarias también también se cortaron porque es cierto que el hospital aquí se dividió en zona COVID, zona COVID, como en todo hospital. Para el estado de emergencia y crítico se desactivan, digamos, ¿no? Se desactivan los departamentos y quedan áreas operativas nada más para un mejor manejo. No queda un solo jefe de los médicos y en general de todos, que es el doctor Acosta, que es el jefe del comando COVID. Así se va regulando todo para un mejor manejo. Recuerda que nosotros tenemos acá el Instituto de Tropicales, el von Humboldt, que es un instituto más reconocido de Latinoamérica, que es el que nos regula todo lo que es normas de bioseguridad. Y eso nos ayuda muchísimo para poder dar tranquilidad a los trabajadores, ¿no? y tener un mejor manejo con los pacientes, ¿no? A pesar de eso, a pesar de ser un instituto tan reconocido y con una demanda tan crítica, hubo sus aciertos, hubo sus errores, ¿no? Pero así, todos fuimos avanzando así en salud. Llevamos uno de los primeros semanas, llevamos capacitaciones para un uso adecuado, ¿no? Del EPP, reuniones de coordinación también interdisciplinarias con psiquiatría, con el jefe de comando COVID, para buscar soluciones a nuestra realidad, a un hospital de 331. Se elaboraron planes de trabajo en general, se elaboró un plan de trabajo remoto de salud, se presentó también un plan de trabajo de telesalud de MAMIS, también para lo que es violencia, que nunca se desactivó, siempre estuvo trabajando con las personas, con su población, son niños y adolescentes y madres también. También se presentó un plan de trabajo de duelo COVID, debido a la situación crítica que vivíamos, ¿no? O sea, los familiares venían al hospital, había muchos fallecidos, ¿no? y repentino, ¿no? Entonces, ante esa necesidad, ¿no? El Departamento de Psicología crea un soporte para ellos, ¿no? Muy rápida fue esa reacción, ¿no? Para poder mitigar el sufrimiento de las personas, ¿no? Porque para eso es, ¿no? Un hospital, no solamente en este caso el hospital, bueno, mitiga el sufrimiento físico general, pero nosotros como psicólogos mitigamos el dolor de las personas. Entonces, se tomaron medidas rápidas, hubo también algunas generales que se fueron reestructurando, y así fue avanzando el departamento para poder satisfacer la demanda amplia de acá de los pacientes. También se implementó un plan de telecapacitación en telesalud para poder brindar información necesaria
al público en general y también los trabajadores de salud. Mediante telesalud o telecapacitación, al final quedó un nombre como teleeducación y más adelante lo vamos a ver, se fue manejando temas de interés actual para mejorar la salud mental de los trabajadores en general de salud, porque telesalud es abierto a todo MINSA, ¿no? y a todo el Perú. Entonces, si antes nuestra organización clásica era con 3 unidades, ¿no? Unidad de niños, unidad de adultos, unidad de neuropsicología, en ese momento realmente no eran muy útiles, excepto por las llamadas telefónicas que podíamos recibir, ¿no? Pero necesitábamos una estrategia distinta para poder cubrir en general la necesidad y la crisis en ese momento. Entonces, organizamos así, bueno, esto es una organización en general, no está estructurado por una resolución electoral, ¿no? Pero lo organizamos así para fines de trabajo, ¿no? Entonces, lo abrimos en usuario interno, usuario externo. El usuario interno, todas las personas que trabajan dentro de un hospital. ¿Cómo podíamos cubrir ante ellos? Podíamos verlo de manera presencial y podíamos verlo de manera virtual mediante telesalud. Mediante presencial, ¿qué podíamos? Porque nunca dejamos de trabajar con las personas, con los trabajadores del hospital. Podríamos verlo clásicamente desde consulta, venían acá con todos los protocolos de seguridad, el distanciamiento. Y de manera grupal también hemos trabajado talleres para control de la ansiedad. También hemos trabajado con el personal, en un principio y a demanda también. Y eso ayudó muchísimo a algunos equipos para poder regular sus emociones. A través virtual, teleorientación. En teleorientación, a través virtual al usuario interno, dábamos soporte emocional a las personas que salían positivo COVID, porque muchos salían positivo COVID aquí, y a las personas que estaban muy ansiosas y no podían acercarse al departamento, a las personas que no COVID. Entonces, cubríamos la parte emocional por teleorientación, y también brindamos el soporte emocional por teleorientación a las personas que hacían su cuarentena en su casa. Entonces, ahí el Departamento de Psicología también apuntó, también se registró para poder brindar esa atención. También abrimos una área, ¿no? Una línea de psicodiagnóstico online, que es cierto que no hubo mucha aceptación por las personas, ¿no? A pesar de que eran los test que mandábamos a las personas que salían con ansiedad, con que necesitaban, ¿no? En el caso de los trabajadores internos, los usuarios internos que estaban por teleorientación, podríamos también aplicar una prueba de Burnout, depresión y ansiedad, pero en realidad esa no funcionó muy bien, ¿no? Por el mismo hecho de que las personas estaban en crisis y no respondían muy bien ante las pruebas, pero aún está y aún se toma también. Bueno, y como les mencioné, telecapacitación, ¿no? Al personal de salud, que más adelante lo vamos a ver también. Al usuario externo, que es nuestro kit, ¿no? La esencia del Departamento de Psicología. O sea, todas las personas en general. Al usuario externo igual lo dividimos en dos zonas, en dos líneas. En COVID y en no COVID. En COVID veíamos a los familiares de los pacientes hospitalizados en Cayetano Heredia. Entonces, hay algunos que se hospitalizaban, podían estar una semana, podían estar hasta un mes y salían. Entonces, mediante todo ese tiempo, imagínense el estado de crítico emocional de las personas, de las familias. Entonces, nos organizamos en grupo para poder cubrir todas esas necesidades y poder cubrir a la familia. Ser un soporte emocional para la familia del paciente que está hospitalizado. Tuvo muy buena recepción y realmente incluso las quejas incluso bajaron también, porque había un psicólogo acompañando a la familia. Sin embargo, los que no llegaban a buen puerto y fallecían, salían en duelo, se cubría a las familias también con un soporte de duelo, ¿no? En la otra sala del Congreso hay una exposición acerca de este equipo de duelo
que se creó como un programa y terminó con una resolución directoral, con una RD aceptada y con una guía práctica también. Entonces, cubríamos el duelo cuando fallecía. Mientras estaba en hospitalización, cubríamos con la familia. Y cuando el paciente sale del hospital, también hacíamos seguimiento psicológico, o sea, veíamos el alta COVID. O sea, lo cubríamos mientras estaba hospitalizado a la familia, cuando salía de alta el paciente, un tiempo, y cuando terminaba en duelo. Además, también no se dejaron de cubrir los pacientes de hospitalización de las áreas no COVID, porque recordamos que el hospital se divide en dos. Entonces, podíamos ingresar a seguir con nuestra actividad hospitalaria y no dejar a los pacientes que están internados, que pasan una operación, o que pueden ingresar por una dificultad, por emergencia, ¿no? Y terminan hospitalizados y necesitan apoyo psicológico. Ojo, no solamente son para responder interconsultas, no. Se hacen rondas psicológicas para detectar ansiedad o depresión de los pacientes que están hospitalizados. Y durante esta pandemia, los psicólogos, el equipo de psicólogos, lo siguió realizando con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad. Y también se recibían las llamadas de los pacientes externos en general. Cualquier persona que podía llamar al hospital se le recibía la llamada, o también pacientes continuadores que también se les podía hacer seguimiento también. Entonces, básicamente esta maraña así, que parece así un poco confusa, pero nos organizamos así para poder cubrir todos los aspectos dentro del hospital. Ahí tenemos los grupos, los equipos de trabajo: alta COVID, familias COVID, mamis, violencia, el personal del hospital. Todos tenían un psicólogo a cargo, y el programa Duelo COVID, que también es Antonio Rangel, que es un psicólogo que trabaja en oncología, en un programa ADI. Ellos trabajan todo lo que son enfermedades terminales, e incluso el psicólogo acompaña a visitas domiciliarias para ver el estado emocional de los pacientes. O sea, incluso en esta pandemia, ADI tampoco paró. O sea, el psicólogo salía a visitas domiciliarias a ver a sus pacientes terminales para poder brindar el apoyo emocional que tanto necesitan. Bueno, este es un formato que todos, o muchos hospitales han estado usando, que nos sirvió de mucho porque nos ayudó a recaudar información de manera distinta como lo recaudamos, o como lo recauda MINSA, ¿no? MINSA nos da nuestras estadísticas, pero por unidad funcional, niños, adultos, neuropsicología. Pero este de aquí nos ayudó en un formato que llenaban todos los psicólogos, y fue dividido por las áreas que ya han sido mencionadas. Esto nos ayudó más adelante a poder enriquecer nuestras estadísticas y ver el movimiento de las atenciones en general en este estado crítico, ¿no? Bueno, acá están los psicólogos que están con el EPP necesario para poder cubrir las guardas hospitalarias. Las intervenciones individuales que se realizaban al aire, digamos, en espacios abiertos. Las intervenciones grupales que hacía el personal de salud. Acá tenemos una capilla que es amplia, donde se pueden reunir un grupo de personas sin que haya un riesgo, ¿no?, de contagio, aparte de todo con el EPP. En este caso, telecapacitación, psicología o telesalud nos agrupó nuestras ponencias en un set list titulado Teleeducación Psicológica, donde están las 16, 20 exposiciones que hemos hecho durante la pandemia, que están en libre acceso para información general del personal de salud. No es un canal de YouTube, porque el canal de YouTube es de Telesalud Hospital Cayetano Heredia. Ese es el canal.
Nosotros somos un setlist que ha agrupado para que nos puedan encontrar mucho más fácil. Donde están todas estas exposiciones, depresión, ansiedad, manejo de personas con autismo, primeros auxilios psicológicos, autocuidado psicológico, adicciones, ¿no? Modelo de llamadas, como ven acá, ¿no? Hay mucha información muy buena que estructuramos en ese momento, ¿no? Gracias a los planes que fueron organizados por los grupos, por los equipos. Alguna visibilidad en los medios, ¿no? Porque el Hospital Cayetano brindaba este soporte emocional a las familias, seguía las altas COVID, veía los duelos, entonces hubo cierta visibilidad en la gestión. Por ejemplo, aquí en el hospital hay gente que viene presencialmente, que son 16 psicólogos, y hay otras que solamente los vulnerables, o algunas enfermedades o por edad, están en sus casas. La persona desde su casa también sigue aportando al departamento porque ellos están viendo a los pacientes, a los trabajadores del hospital. O sea, igual desde su casa también hacen el seguimiento emocional, ¿no? Pero es que sí, como somos agrupados de esta manera, ellos se encargan del personal de salud. Y las personas de acá ya se encargan de los grupos que hemos mencionado, ¿no? Este es uno de los psicólogos que brindan estas atenciones de salud, ¿no? De la orientación psicológica. Bueno, este es el equipo presencial que viene al hospital, que viene a cubrir sus guardias psicológicas, ¿no? Es el equipo de psicología que brindó desde los primeros días. Estuvimos organizando, estuvimos viendo planes, estuvimos viendo grupos para poder brindar la atención psicológica y el soporte emocional a los pobladores de la zona norte y a los pobladores en general que puedan necesitar de todo eso, ¿no? Y esa es la vocación del psicólogo, ¿no? En esta crisis se ha visto la vocación del psicólogo y el aporte a la salud y la resiliencia de las personas que trabajan en salud. Muchas gracias. Le doy el pase a Jorge Chapi para ver las estadísticas. Hola, hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Buenas tardes. No dice si se logra escuchar. A ver, buenas tardes. ¿Ahora sí? Ok. Voy a hacer un poco de esfuerzo. La voy a compartir. Muy buenas tardes a todos. Bueno, tengo dificultades con el audio, espero que se pueda escuchar. Igual voy a alzar un poco la voz. Mi nombre es Jorge Chapi Mori, soy psicólogo también del Hospital Cayetano Heredia. Y en esta oportunidad voy a complementar la información que ha hecho el colega Rolando Barrera, ¿no? Pretendo que esta parte no sea muy aburrida, porque quizás ustedes van a poder visualizar números. Sin embargo, vamos a ir trabajando también el tema de reflexión, de contenido, en este caso de lo que hemos trabajado, y todo lo que el equipo de psicólogos del Hospital Cayetano Heredia ha venido haciendo, y también con la perspectiva de lo que se puede hacer. Muy bien, a ver, comenzamos con esto. Rolando Barrera estaba comentando acerca de equipos y tipo de atención. Nosotros durante esta pandemia, y ojo con el paréntesis previo, de que lo que voy a mostrar, lo que vamos a mostrar aquí, es básicamente lo correspondiente a los meses de mayo a septiembre, ¿sí? Hemos tratado de ser muy finos en el tema de la estadística, en los datos, porque al inicio, como cualquier situación, en este caso afectados por la pandemia, pues nadie estaba preparado para ello y muchos datos se han perdido. Sin embargo, no son significativos porque el trabajo real,
sistematizado, planificado, así realizado a partir de este mes, que es mayo. Sin embargo, hemos atendido previamente, y parte de ello es lo que ha mostrado el colega Rolando Barrera. Muy bien, respecto a los tipos de intervención que se han venido realizando en el Departamento de Psicología, en pantalla se muestran 4. Uno es la teleorientación de psicología, que básicamente pues, es la atención directa a los familiares que han tenido sus pacientes o parientes hospitalizados por COVID, a los trabajadores del hospital, pues tras la pandemia también han devenido pues en desórdenes afectivos, ¿no? Entre las cuales también vamos a detallar más adelante. Otros grupos en este caso son los que se ha dado seguimiento una vez que el paciente ha sido dado de alta, y también a consultas externas, ¿no? Todo ello bajo el mecanismo de teleorientación o atención remota. Por otro lado, MAMIS, que es el módulo de atención infantil, para el maltrato infantil en salud, también ha venido haciendo esta actividad, ¿sí? Y aunque no pareciera, sin embargo, los temas de violencia han estado permanentes, incluso han incrementado en algunos aspectos. Y por ello MAMIS también ha venido realizando esta atención sin cansancio, de forma continua, y parte de ello pues mostramos en pantalla como dato. Y por otro lado, lo que es hospitalización, que vienen a ser las guardias que se realizan, que no se han detenido a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que se iniciaron, ¿no? Respecto a los equipos de protección personal, respecto al miedo incluso mismo de poder o no estar en un lugar donde posiblemente pueda haber personas con infección. Sin embargo, se viene trabajando hasta el momento. Y ADI, que viene a ser pues la atención domiciliaria integral, en este caso, como dijo el colega Rolando Barrera, para pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Principalmente pacientes oncológicos. Entonces, vemos ahí que la atención durante estos meses viene a ser de 8.647. Y vamos a ir desagregando poco a poco. Quizás los números nos marcan una idea de cuál ha sido el que mayor atención o número de atenciones ha brindado. Sin embargo, no nos confundamos, porque en teleorientación de psicología pues vamos a encontrar una subdivisión. Esto es más o menos la forma visual como podemos nosotros apreciar lo que está comentándoles. Entonces, si bien es cierto, hay un porcentaje alto en teleorientación de psicología, esto no quiere decir que han hecho más trabajo que los demás, sino que la cantidad de profesionales que están dentro de esta son mucho mayor que los otros equipos. Ahora, respecto a los tipos de atención, vamos a marcar dos grupos grandes. En este caso, uno, la llamada teleorientación en psicología, que se hace mediante videollamadas, videoconferencias, vía teléfono, principalmente sincrónicas o síncronas, es decir, al mismo tiempo, en algunas situaciones asincrónicas, es decir, dejando un mensaje, dejando una llamada o una grabación de video, básicamente donde no haya habido una vinculación directa, ¿no? Presencial. Y la otra, que es la actividad de guardias hospitalarias. Si ven ustedes en pantalla, a lo largo del tiempo, durante los meses sucedidos, han ido incrementándose los casos. Y vamos a ver algo de repente en particular. Respecto a hospitalización, hay un incremento. Respecto a teleorientación en psicología, más bien hay un decremento. Y el pico más alto de cantidad de atendidos lo vemos nosotros en el mes de julio, ¿sí? Como que junio y julio son los meses donde más atenciones se han dado, y esto obedece una lógica que no solamente se ve en nuestro país, sino también se ve a nivel mundial, donde los casos han ido descendiendo, pero eso vamos a ir realmente detallando con otros cuadros. Muy bien, esto es lo mismo que les venía diciendo en el slide anterior, pero quizás para que podamos visualizar mejor, ¿no? Entonces, como repito, los meses de junio, julio, agosto son los meses donde mayor cantidad de atención se han dado en lo que respecta a teleorientación y psicología, y mientras lo que son guardias hospitalarias se han ido dando en forma creciente. A ver, antes de hablar de este cuadro, como bien decía, si bien es cierto, nosotros estamos tomando en cuenta como referencia los meses de mayo a septiembre, eso no quiere decir que nuestro trabajo se ha quedado ahí.
nosotros seguimos con la actividad, seguimos no solamente con el hecho de sistematizar la información, sino con la actividad asistencial. Por lo tanto, quizás no tengamos un espacio como este para brindar, pero no dejaremos nosotros de poder hacer visible ese trabajo por parte del equipo. Algo importante también a mostrar son los desórdenes, los problemas en el comportamiento que se han venido presentando durante todo este tiempo. Miren, si pueden ver ustedes en pantalla, principalmente los desórdenes, los problemas en comportamiento, en conducta, han ido más o menos estableciéndose dentro de los trastornos del ánimo y la ansiedad, donde vemos que el trastorno de ansiedad, ¿no?, y los relacionados a esto son los que en mayor cantidad de casos ha ido mostrándose a lo largo de estas atenciones. Entonces, como que también esto se relaciona mucho con otros estudios que se están haciendo en la región e incluso fuera de esta. Y tiene mucha lógica porque principalmente el miedo al contagio, el miedo a que el familiar pues de repente pueda o no sobrevivir, ¿no?, etcétera, genera estos síntomas y por lo tanto nuestro equipo ha venido bien, no solamente en el hecho de hacer la atención, sino también los seguimientos. Muy bien, también se está dando a conocer que previamente a la pandemia, por no decir prepandemia, ¿sí?, estábamos ordenados por 3 unidades funcionales. Llámese en este caso neuropsicología, el servicio, la unidad funcional de niños y adolescentes y la unidad funcional de adultos y adulto mayor. El slide anterior nos muestra el total de las atenciones o de los casos específicos entre mayo y junio, llámese en este caso el segundo trimestre del año. En este tercer trimestre del año, ¿sí?, estamos hablando pues hasta el mes de septiembre, no tenemos el total, pero sí el desagregado que corresponde a las unidades funcionales ya mencionadas. Si nos damos cuenta, no sé si logran ver en su monitor, en sus pantallas, se va repitiendo el patrón respecto a los trastornos o desórdenes. Principalmente son los problemas de ansiedad y también encontramos problemas como la depresión. Miren ustedes cómo la naturaleza misma de la pandemia ha generado que viramos nosotros respecto a las atenciones. Antes en neuropsicología, pues, hablar de trastornos de adaptación, de estrés agudo, de repente de ansiedad, pues no era tan común. Sin embargo, pues, al volcarnos todo como equipo a la atención a los pacientes, a las personas que necesitaban de esta, pues, se ha ido cumpliendo un patrón, ¿no? Y esto, pues, como mencionaba, pues, está muy correlacionado a los síntomas que presentan las personas. Y por no decir todos o casi todos hemos pasado por ello, ¿no?, de alguna manera, ¿no? En algunos con menos gravedad, en otros con mucha mayor. Muy bien. Entonces, ya para especificar un poco más estas atenciones, vamos a plantear de esta manera. En atención COVID y atención no COVID. Al inicio, mi colega estaba comentando, pues, y quizás es algo confuso al inicio, ¿no? Sin embargo, para no hacerlo tan complejo, ¿sí?, vamos a mostrar nosotros 2 grandes grupos. Cuando hablamos de atención COVID, estamos hablando a todas las personas que están involucradas con la infección, ya sea el paciente mismo, en este caso, un paciente que se muestra o sale de alta, al familiar de este, ¿sí?, a la persona que está trabajando con estos pacientes, ¿no? Entonces, todo lo que está vinculado a ello, ¿no?, incluyendo también, pues, lo que es servicio de manos. Y lo que es atención no COVID, pues, obviamente es lo que no tiene nada que ver con ello. Por ejemplo, también se ha ido atendiendo pacientes externos, ¿sí? No han sido la mayor cantidad, pero nos muestra en un total algo significativo, ¿no? Vemos nosotros también que a lo largo del tiempo, ¿sí?, si vemos la secuencia de los meses, ¿sí?, ha ido en decremento la atención COVID, ¿no?, donde el pico más alto respecto a este tipo de atención pues se ha dado en el mes de junio con 1.405 casos. Y mientras, por el otro lado, la atención no COVID más bien ha ido creciendo, aunque con alguna irregularidad, ¿no?, siendo el pico más alto el mes de julio. Entonces, el comportamiento de las atenciones no es algo lineal.
Y eso es muy importante, por eso decía al inicio, no nos quedemos solamente con el número. Este número nos indica algo, entonces nos indica un comportamiento, no solamente de cómo se está dando la pandemia, sino cómo vienen a ser dando las atenciones, en este caso, en nuestro departamento. Muy bien, entonces esto es lo mismo, pero más o menos para que podamos visualizar algo mejor, ¿no? De manera didáctica y podamos entender lo que estaba mencionando, ¿no? Muy bien. Ahora, otro dato que consideramos importante también es agrupar, ¿no?, los casos mediante algunos subgrupos, en este caso según el género, donde vemos que la mayor cantidad de pacientes atendidos o personas atendidas son del grupo de las mujeres, mientras que el grupo menor son del grupo de los varones. Ahora, esto no quiere decir pues que las mujeres tienen más dificultades que los varones, porque esto obedece pues a la naturaleza misma de la pandemia. Entonces, quizás detallar esto en esta ponencia va a quedar muy corto el espacio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ustedes de repente han tenido la posibilidad por los medios, o se han informado por cuenta propia, pues que la mayor parte de pacientes hospitalizados han sido de género masculino. Entonces, la atención que se brindó en un primer momento han sido mayoritariamente a las esposas, a las parejas, a los familiares, y en este caso ha recaído en el grupo femenino. Muy bien. Ahora, algo que estábamos ahí como que en duda en colocar o no colocar, sin embargo, consideramos que sí era importante, ¿no? Porque esto se muestra no solamente por un tema de coyuntura, sino por algo que es factible, que se aprecia, que se ve y que es necesario analizarlo, es que no solamente las atenciones han sido a nuestra población, también han sido dadas a personas extranjeras. Vemos ahí un 1% que quizás nos pareciera que no es muy significativo, sin embargo, sí lo es si comparamos pues el grueso de la población a la cual atendemos nosotros. Entonces, estamos hablando que a lo largo de estos meses, entre mayo y septiembre, se han dado 65 atenciones a personas extranjeras, ¿sí? Y obviamente, pues el grueso de la población atendida es la población nacional. Ahora, esto es muy importante. Entonces, acá, por ejemplo, vale mucho el tema de que no nos basemos solamente en el número, sino analicemos un poco más. En un primer momento, cuando se declaró el estado de emergencia, incluso previamente antes de ello, el gobierno mencionó que había un hospital especializado para poder localizar, para poder ubicar y atender a estos primeros pacientes que estén, o estas personas que estén infectadas. Sin embargo, vimos que a la semana, pues esto desbordó y lamentablemente los recursos de los hospitales públicos no fueron suficientes para atender estos casos. ¿Y por qué menciono ello? Porque nuestro hospital está ubicado en la zona norte de Lima, ¿no?, que no es el único, pero que, digamos, es el más antiguo en esta zona, ha albergado no solamente a la población de su localidad, sino también a otras. Obviamente vemos que un 83%, ¿sí?, son las personas que han sido atendidos dentro de la misma jurisdicción. El otro gran grupo, por decirlo así, que ha sido atendido ha sido de la zona de Lima Central, ¿no?, Cercado, ¿sí?, y la zona de Lima Este. Y si nosotros analizamos un poco más, la zona de Lima Este es una zona bastante grande, no solamente en amplitud geográfica, sino también en cantidad de personas. Entonces, es importante, no solamente nosotros pues verlo como número, ¿no?, sino también ver qué ha sucedido. ¿Por qué si nosotros somos un hospital de otros que están dentro de una zona específica, por qué también atendemos a otros? Entonces, esto también obedece pues a las falencias, a las ganas, incluso si vemos el lado positivo, a la posibilidad, al altruismo de poder atender no solamente y cerrarnos con nuestra jurisdicción, sino a otras. Y dentro de estas atenciones que se han dado, también vamos a nosotros notar que se ha hecho atenciones fuera de nuestra localidad, fuera de Lima, en este caso provincia, que quizás ha sido un porcentaje mucho menor, pero se han dado. Entonces, veamos lo siguiente.
Si a veces mostramos números, gráficos, cuadros, tablas, no solamente son para mencionar que se hizo, sino también que nos permitan reflexionar y orientarnos hacia algo más. Es decir, planificar mejor, tomarlo como experiencia, para tomar de repente ya ejecuciones mucho más definidas. Esto es algo complementario a lo que mencionaba, ¿sí? Ya es algo mucho más específico respecto a lo que son atenciones según los tipos de equipos de trabajo que tenemos nosotros en el hospital. Y recuerden ustedes, estamos mostrando nosotros las atenciones que van de mayo a septiembre, ¿no? Para que se tengan como referencia. Vemos nosotros ahí algo muy importante. Ustedes recordarán hace unos segundos, minutos creo, había mostrado un gráfico, incluso números, donde la mayor cantidad de atenciones han sido dadas al grupo femenino, al género femenino. Y la menor cantidad, pues, al grupo masculino. Y acá vamos a ver algo muy particular, que algo explica a lo que yo comentaba previamente. Es decir, si nosotros vemos la pantalla, vamos a notar que principalmente en casi todos los equipos de trabajo y tipos de atención, el grupo de los varones vienen a ser los grupos más representativos o más altos. Perdón, menos representativos y menos altos respecto a las mujeres. Sin embargo, cuando nosotros hablamos cuál de estos nos da la contraria a esa lógica que quizás ya tenemos preestablecida, ¿sí? Vamos a ver nosotros en la pantalla, ¿sí?, que en el grupo de alta, ¿sí?, vamos a encontrar que el grupo de varones viene a ser el de mayor concentración. Tampoco es tan significativo, sin embargo, nos da a entender algo. Cuando hablamos de alta, estamos hablando del paciente, ¿sí?, que estuvo en hospitalización, que logró recuperarse, no solamente en días, en semanas, a veces meses, y como ya nos hemos enterado por diversas fuentes, pues los varones han sido los que mayoritariamente han sido infectados, ¿no?, y atendidos. Entonces, una vez recuperado este grupo, ha sido un grueso de pacientes que se les ha dado la atención debida, y por eso la diferencia, ¿no?, con respecto a las mujeres. En los demás equipos de atención, pues se cumple más o menos la lógica, ¿no? La mayor parte de atendidas, en este caso, son las mujeres. Muy bien. Ahora, como mencionaba hace un momento, ¿sí?, nosotros hemos dado a conocer los totales o los trabajos por grupos. Ahora ya estamos dando a conocer algo más específico, pero respecto a lo que son los meses ya establecidos, en este caso mayo y septiembre. Quizás acá se vuelva algo engorroso poder explicarlo, ¿sí? Pero presten atención a esto, ¿sí? Esto nos permite, este gráfico nos permite a nosotros ver el comportamiento de las atenciones especializadas que se han brindado o que vienen brindándose en el hospital. Pero aquí estamos mostrando, como ya repito nuevamente, los meses de mayo a septiembre. Vemos nosotros, no sé si logran apreciar ustedes en sus pantallas o monitores, que algunos equipos de atención o algunos tipos de atención han tenido más o menos un comportamiento regular, y algunos han tenido un pico muy alto y un descendido bastante rápido también. Por ejemplo, el caso de seguimiento a familiar de pacientes hospitalizados con COVID-19, vamos a ver que hubo un incremento entre los meses de junio y julio, y luego una desaceleración, perdón, ha desacelerado al punto que más o menos ha llegado a permanecer en un promedio similar a los demás. ¿Y esto por qué? Porque recordarán, pues, que en los primeros meses de esta pandemia, la mayor parte de atendidos que hemos tenido nosotros no han sido los pacientes, por obvias razones, han sido los familiares. Los casos han sido muy grandes, han ido ampliándose continuamente, al punto, pues, al punto de que nosotros veamos este tipo de comportamiento en las atenciones.
Mientras vemos que el equipo, en este caso de seguimiento a trabajadores, ha tenido más o menos lo opuesto. En este caso, un crecimiento, ¿no? Una aceleración respecto a al número de atenciones. Y esto pues obedece también a que quizás las consecuencias de la pandemia, de las atenciones propiamente dichas, estos pacientes, el burnout, por ejemplo, se han ido incrementando en el tiempo, y no solamente pues por un tema de que reconoció el problema, en este caso el personal de salud, sino que nosotros también, al poder ya disponer de más tiempo y más espacio y más personal para ello, hemos podido hacer esas atenciones. Entonces, lo que se hace actualmente y por qué ha crecido esto es porque hay un seguimiento, ¿sí? Básicamente, lo que se viene haciendo actualmente son seguimientos, no se deja de atender casos nuevos, ¿sí? Y por eso que vemos nosotros que entre agosto y septiembre, y quizás no mostramos lo que es el mes de octubre y noviembre, más o menos el comportamiento está estable, es decir, no hay picos altos, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque no es algo al azar, tiene que ver con las políticas del Ministerio de Salud, las políticas pues, del hospital, las políticas de gestión pues, del departamento, ¿no? Respecto a lo que son las actividades asistenciales y programáticas. Entonces, es importante, como menciono varias veces, que no solamente pues queden números, sino también a modo de reflexión. Bueno, creo que este es el último gráfico, sí. Entonces, ¿por qué es importante mostrar esta estadística? ¿No? Quizás no es una estadística súper detallada, pero sí nos da a entender pues de que hay un trabajo planificado, un trabajo que al inicio nos costó mucho como equipo, no solamente por el tema de lo novedoso, lo que generaba esta incertidumbre de qué hacer, cómo hacer, sino también por el tema de los recursos humanos. El potencial humano ha sido muy importante para poder nosotros poder definir los planes y acciones que tenemos, no solamente en el presente, sino en el futuro, ¿no? Y a modo, pues, de conclusión, ¿sí? Consideramos importante no solamente que esto sea coyuntural, ¿no? Sino que haya sostenibilidad, que es un gran problema para las organizaciones, ¿no? Y creo que consideramos nosotros que la sostenibilidad se va a ver o se va a visibilizar no solamente en el trabajo, como lo estamos mostrando nosotros a continuación, sino también en la elaboración de guías, manuales, resoluciones que ya pues den a conocer formalmente que hay equipos, la formación de brigadas también es importante, ¿no? Y no solamente ello, ¿no? Potencializar también las unidades funcionales que ya venían desarrollándose previo a la pandemia. Entonces, todo esto no solamente nos generan pues consecuencias negativas, ¿no? Siempre hay que ver el lado positivo, el lado prospectivo, y parte de ello es esto, ¿no? Dar a conocer lo que se viene haciendo porque no ha terminado todavía, ¿no? Y esperemos que muy pronto pues estemos aquí, como esta imagen, todos juntos, todos de manera presencial y con los mejores ánimos, deseos de mejor y prosperidad para todos. Bueno, espero que haya quedado claro. El tiempo a veces nos es un poco corto muchas veces, pero gracias por la atención prestada. De parte del Departamento de Psicología del Hospital Cayetano Heredia, nuevamente les doy las gracias. Muchas gracias al doctor Rolando y al doctor Jorge Luis por habernos brindado esta ponencia. Ahora le daremos pase a Rosa Elmira. Muchas gracias. Quien les habla es la licenciada Roselmira Pizango Flores. Yo soy psicóloga perteneciente al Colegio de Psicólogos de la región San Martín, CDR 13. Reciban un saludo afectuoso y caluroso desde la región San Martín, específicamente desde Tarapoto. Y la ponencia que yo les traigo el día de hoy son las experiencias de un grupo de psicólogos voluntarios que ellos han realizado atención psicológica gratuita a toda la población San Martín. Y fruto de esa atención, de esa ayuda, es lo que el día de hoy les traemos, los resultados y el trabajo articulado que hemos realizado. Primero quisiera empezar y contándoles un poco acerca de cómo se ha vivido la pandemia o qué ha sido para nosotros el COVID-19 específicamente en la región San Martín, ¿no? Como todos sabemos, fue una enfermedad
muy difícil en el sentido por las pérdidas que hubo, económicas también, pero sobre todo por ser ese nuevo, ¿no? Por llegar tan rápido y no saber muchas veces cómo afrontarla, ¿no? Hasta el 27, que fue este viernes, se ha tenido 23.979 casos y hasta esa fecha hemos tenido 767 personas fallecidas, ¿no? San Martín fue una de las regiones muy golpeadas, básicamente entre los fines del mes de abril, inicios de mayo. La falta de oxígeno fue uno de los grandes impedimentos, fue uno de los grandes talones de Aquiles. Muchas personas fallecieron por eso. Los sistemas de salud colapsaron mucho, entonces fue un momento muy difícil para la región San Martín como tal, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el Colegio de Psicólogos, más o menos en el mes de marzo, fines de marzo, lanzan una convocatoria a todos los psicólogos pertenecientes de la orden, donde se les pedía su ayuda voluntaria enviando su número de teléfono, su disponibilidad horaria en días y horas. Entonces, gracias a ellos hemos logrado obtener un total de 15 profesionales. Se han cubierto horarios desde los días lunes hasta domingo incluso, ¿no? Y hemos podido, más o menos hasta el mes de julio, hemos podido cubrir los 3 turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche. En la noche fue máximo hasta las 8 de la noche, ¿no? Pero con ese apoyo y con esa predisposición de todos los psicólogos que pertenecieron a este grupo de apoyo, se logró cubrir esa necesidad. Porque la población San Martín, vuelvo a repetir, fue una de las más golpeadas, no solamente económicas, sino también en pérdidas de vidas, sino también por esta coyuntura, porque al inicio San Martín, la población no creía, ¿no? Las personas salían. Otra también de las características era el factor económico. La característica de la población de San Martín son personas que viven al diario, son personas que se dedican mucho a la agricultura. Entonces son personas que ganan del día a día. Y quedarse en casa no era una opción, por lo menos no económica para ellos. En especial hay familias, hay todo un grupo de personas que depende de este sustento, ¿no? Entonces fue un poco muy complicado manejar eso. La característica principal de la atención que se brindó fue a través de las llamadas telefónicas o en su efecto a través de los medios digitales como puede ser Zoom, Meet. Muchos de los psicólogos han utilizado muchas de estas herramientas digitales, pero básicamente el contexto fue a través de las teleconsultas. De todo el trabajo que hemos realizado, hemos obtenido el resultado de 9 psicólogos que nos han apoyado, nos han brindado su data de poblaciones que han atendido. Y gracias a ellos hemos podido recolectar a 122 personas, que esa es la muestra con la que hemos trabajado y hemos realizado todo el conglomerado de la información, ¿no? De las cuales 72 personas fueron mujeres y 52 personas fueron varones, ¿no? Hemos tenido personas o pacientes que hemos atendido, la mínima edad fue 5 años y la máxima edad fueron los 65 años adultos mayores, ¿no? Desglosándole, hemos tenido 3 niños, hemos atendido a 3 niños, 16 adolescentes, 23 jóvenes, 81 adultos y 2 adultos mayores, ¿no? Entonces podemos ver que la población que más demanda hemos tenido han sido adultos y adultos con la característica de que son personas que están laborando, son personas activas, muchas de ellas son profesionales, muchos de ellos también salían a trabajar, no se quedaban en casa. Eran muy pocos las personas de estos adultos que se quedaron en casa. Entonces fueron personas que sí estaban constantemente saliendo por su misma necesidad o por su misma condición laboral, ¿no? Aquí es algo que también quisiéramos rescatar, ¿no? Si bien es cierto, como región San Martín, nosotros lanzamos la ayuda, la red de soporte, pero sin embargo, gracias a las tecnologías de información o gracias a esta brecha de distancia que se acorta, hemos podido, y nos hemos dado cuenta que hemos podido llegar a más departamentos, hemos podido llegar a otras también más realidades. Tenemos Piura, tenemos Lambayeque, tenemos Lima, Tumbes, Huánuco, Amazonas, ¿no? Definitivamente la región San Martín es la que tiene mayor
casos de personas que hemos atendido, pero también podemos observar a las demás regiones que se han sumado y que también reconocen, ¿no?, a la región San Martín. Otro punto importante es que la región San Martín, el Colegio de Psicólogos, es un colegio todavía nuevo, ¿no? Recién está consolidándose, recién está conformándose como tal aquí en la región San Martín, pero pese a ello también nosotros como tal sumamos y hacemos frente a esta situación que estamos viviendo. En la región San Martín, básicamente hemos atendido a las provincias de Tarapoto, de Juanjuy, Bellavista, Rioja, ¿no?, que son provincias netamente de aquí de la región San Martín, ¿no? Dentro del desarrollo de las atenciones, podemos observar, y aquí también podemos analizar, cómo esta coincide con el pico más alto del contagio y de difusiones que tuvo la región San Martín, ¿no? El mes de mayo fue el mes donde tuvimos más atenciones, fue donde tuvimos más demanda. Podemos observar que sigue descendiendo y esta data es hasta el mes de octubre. Actualmente la ayuda, la red de soporte sigue vigente, seguimos promocionando el servicio. Hemos tenido una baja definitivamente en atenciones, pero eso no quiere decir que no haya personas que están solicitando el servicio como tal. Seguimos brindando el servicio, ha disminuido, eso sí. Y aquí podemos observar que el mes de abril, mayo y junio son los que donde más uso del servicio de atención psicológica hemos tenido, ¿no? Entonces, para nosotros coincide definitivamente con ese mes donde se necesitaba mucho, donde había muchas pérdidas, donde muchos de los familiares no solo perdían, de las familias perdían a una persona, sino perdían a 2, 3 incluso, ¿no? Entonces fue todo un trabajo ahí que se realizó con ellos. Fruto de estas atenciones, también aquí podemos observar las presunciones diagnósticas que las hemos ingresado de acuerdo al CIE-10 y definitivamente, ¿no?, podemos observar los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes o somatomorfos, estamos hablando específicamente de trastornos de ansiedad, pánico, fobia, fueron los que mayor incidencia hemos tenido, ¿no? También teniendo en cuenta de la crisis que hemos vivido, de la situación de incertidumbre. Esa ha sido una enfermedad que nadie ha esperado y que sigue siendo investigada, que sigue siendo constantemente actualizada, ¿no? Porque no se sabe del todo cómo hacer frente a esto como tal, ¿no? También hemos tenido los trastornos de humor, dentro de ellos episodios depresivos, trastornos depresivos. Hemos también tenido personalidad por dependencia, ¿no? Ha habido problemas relacionados a la violencia, hemos tenido también problemas en la relación de parejas y la muerte de algún miembro dentro del grupo familiar, ¿no? Como enfoques terapéuticos, y aquí la mayoría de los psicólogos que ha usado, ¿no?, podemos observar que la terapia cognitivo-conductual fue una de las más usadas, ¿no? También teniendo en cuenta que dentro de esas herramientas que se usaron como tal, se han trabajado creencias irracionales, se han trabajado técnicas de respiración, se han trabajado racionalización, se han trabajado el retiro pactado, se han trabajado ejercicios que ayuden a ese momento a contener, porque recuerden que muchas de las personas que llamaban era porque en ese momento estaban muy mal o estaban viviendo en una crisis, ¿no? Entonces, por lo tanto, la atención y el cuidado y las estrategias que utilizaron los psicólogos fueron en ese momento para abordar y bajar los niveles de ansiedad y contener y dar ese soporte que es lo que más estaban necesitando las personas, ¿no? También tenemos la terapia humanista, se ha trabajado mucho la visualización guiada, focusing, se ha utilizado el validar las emociones, ¿no?, que sean conscientes de lo que están sintiendo y hacia dónde iba esa emoción. Se ha hecho un trabajo más humano en este grupo de psicólogos que han utilizado o que han preferido más estas herramientas terapéuticas, ¿no?
También, de alguna otra forma, en igual medida, hemos tenido también la terapia breve y la terapia con enfoque familiar sistémico, ¿no? Que definitivamente ha dado gran resultado, ha habido esa continuidad, y eso, por ejemplo, lo podemos observar en este cuadro, ¿no? De las sesiones que hemos tenido. El mínimo de sesiones que se han logrado obtener han sido 1 y la máxima han sido 7 sesiones, ¿no? Es decir, 7 sesiones han sido lo máximo que han usado los psicólogos para que puedan dar este soporte, esta contención, esta ayuda inmediata y de emergencia muchas veces a las personas que acudían a solicitar el servicio, ¿no? Aquí en el cuadro podemos observar, ¿no?, cómo podemos repartirlas. Hemos tenido 5 sesiones, 18% de personas de las 122 que hemos atendido. 4 sesiones, el 14% representan. 3 sesiones han sido 11%, 2 sesiones han sido el 7%, una sesión ha sido 4%, que más o menos equivale a 3, 4 personas que se han atendido, ¿no? Entonces, como repito, ha habido mucha continuidad, ha habido también mucho compromiso por parte de las personas que han llamado a continuar con esta ayuda, ¿no? Ha habido ese involucramiento, pero sobre todo ese compromiso, ¿no? Y eso es algo que como región, que como psicólogos voluntarios, ellos han expresado, que sí se han sentido que el trabajo que ellos han dado ha servido mucho a estas personas en ese momento que necesitaban bastante, ¿no? Ahora, a modo de conclusión, y este ha sido todo un conglomerado que nosotros hemos podido recabar con todos los psicólogos que se han sumado a este servicio, y es la demanda del servicio como tal que hemos tenido aquí en la región San Martín, ¿no? La población reconoce y asume como tal ese pedido de ayuda, ¿no? La población reconoce e identifica que dentro de la primera línea de ayuda, si bien es cierto es la salud física, si bien es cierto es dar los primeros auxilios físicos a las personas, pero también no deja de lado el soporte emocional o la estabilidad emocional, que son cruciales para contener y necesitan ser parte de esta primera línea, ¿no? Entonces, para nosotros, ese respaldo por parte de la población significa mucho, ¿no? El reto de la teleconsulta, ¿no? Definitivamente fue todo un desafío para nosotros como psicólogos, y eso es lo que mencionaban muchos de ellos, ¿no? Muchos de nuestros colegas. En los libros o en la universidad te enseñan cómo empatizar, te enseñan cómo identificar, cómo seguir a la persona, ¿no? Pero intenta hacerlo eso en un contexto virtual, ¿no? ¿Cómo empatizas? ¿Cómo contienes con la mirada? ¿Cómo contienes con la voz? ¿No? Y ha sido todo un reto que como psicólogos nos ha permitido evolucionar, nos ha permitido adquirir recursos y habilidades para poder llevarla y trasladarla a esta atención psicológica a través de las teleconsultas. Entonces, quiere decir que sí funciona, ¿no? Entonces, ha habido una preparación de por medio definitivamente por parte de todos los psicólogos, y teniendo en cuenta que muchos de estos psicólogos también trabajaban a la par en otros lados, pero a pesar de ello también brindaban esta ayuda en los momentos que ellos habían decidido poner su horario de ayuda, ¿no? Gracias a esto, la brecha de distancia definitivamente se va a cortar, ¿no? Y fruto de ello es que hemos llegado a muchos departamentos, hemos llegado a conocer de repente a personas que no estaban netamente inmiscuidas en la realidad sanmartinense, porque cada departamento ha vivido de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a los recursos también que tienen, y de acuerdo a cómo están organizados, de acuerdo a la cabeza máxima, ¿no? Entonces, a las decisiones que ellos tomaban, es muy diferente también a lo que San Martín ha vivido. Pero como repito, pese a ello, sí hemos podido llegar a muchas más personas con otras realidades, ¿no? Pero sin embargo, la falta de conectividad o el problema de conectividad siempre va a ser un limitante, ¿no? Recuerdo mucho que contaban, ¿no? Las personas o los psicólogos al momento que nosotros hacíamos este debate, ¿no? Lo frustrante que era para ellos el estar ahí, pero que la otra persona no te escuche, ¿no? O el estar hablando y que la otra persona, pues, te escuche atrás, que todo el mundo esté hablando, no se respetaba esos espacios, silencio, o ese espacio donde tiene que estar el profesional y el paciente, ¿no? Como en una consulta. Pero a pesar de todo eso,
sí seguimos ahí atendiendo y el paciente también definitivamente hay ese compromiso para ayudarse a sí mismo. Dentro de las sintomatologías que hemos podido también identificar, sumado a las presunciones diagnósticas que hemos encontrado, fueron problemas para conciliar el sueño, la falta de apetito, ese llanto constante, las somatizaciones, las ideas suicidas. Dentro de las ideas suicidas, la mayoría de ellos han sido estos adultos, ¿no? Como repito, que han sido la población que más hemos atendido, porque muchos de ellos son personas que estaban activamente, económicamente, laboralmente, o sea, eran personas que estaban trabajando, eran personas que estaban produciendo económicamente, que tenían una carga familiar en ellos, ¿no? O sea, había niños dentro de su grupo familiar. Entonces, eran personas que tenían muchas responsabilidades más, ¿no? Que la pandemia ha traído como tal. Tristeza, ese miedo a contagiarse, ese temor a morir, ¿no? En los adultos mayores, hemos identificado en ellos, en las noticias veíamos, ¿no? Como el adulto mayor cada vez fallecía más, ¿no? O era el adulto mayor que no podía salir porque ya se contagiaba mucho más rápido, ¿no? Y los jóvenes eran como que los asintomáticos, y los adultos mayores, pues lo que más, por su misma condición y por las enfermedades preexistentes, que es lo que eran más susceptibles y más volubles, ¿no? Hemos trabajado mucho con ellos, ese miedo a no querer salir, o ese miedo a que ya me voy a morir, ¿no? O no quiero que nadie venga a visitarme, pero al mismo tiempo también extraño a mi familia, no me gusta estar solo, o yo siempre acostumbraba a salir y ahora ni eso puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra forma ha generado este temor, esa histeria, histeria colectiva, que en algún momento ha generado y ha propiciado, ¿no? Que podamos generar en las demás personas. La prevención diagnóstica de mayor incidencia definitivamente, ¿no? A una situación de crisis, en una situación de pánico, en un cambio abrupto de mi normatividad. Si yo antes estaba acostumbrada a salir de casa, a visitar a la familia, si yo antes iba al trabajo, mi hijo iba a la escuela, ¿no? Y ahora ese cambio abrupto de que todos nos quedemos en casa y esa habilidad de aprender a vivir como familia, esa habilidad de aprender a entenderse y ser familia como tal, ha sido todo también un trabajo muy grande y muy loable en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Y ahí, como repito, el trastorno de ansiedad fue el que más, definitivamente el que más salió a flote, ¿no? Dentro de las herramientas terapéuticas de mayor uso y de mayor satisfacción, que de alguna forma se podría decir, porque ha generado esa continuidad en los pacientes, ha generado en que completen, ¿no? 7 sesiones, 4 sesiones, entonces haya esa continuidad por parte de ellos, ¿no? Se ha trabajado mucho creencias irracionales, técnicas de restricción, racionalización, técnicas de retiro pactado, ¿no? Entonces, lo que buscábamos, como mencionaban muchos de mis colegas, es hacer que las personas lograran esa calma, lograran esa tranquilidad en momentos de crisis, porque es lo primero que se pierde, ¿no? Entonces, como psicólogos, hemos optado más por ese trabajo rápido, por esa técnica que trabaje más con estas ideas que muchas veces son erróneas, ¿no? Ahora también, a modo de conclusión, es el tema del post-confinamiento. Si bien es cierto, San Martín es una región donde ya se levantó la cuarentena, muchas de las personas ya están realizando incluso intercalado, trabajo presencial, también ya salen, las familias ya se reúnen, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, la ayuda psicológica, la atención, la contención, va a seguir generando y siendo un rol importante para ese seguimiento, para esa rehabilitación post-confinamiento, ¿no? Repito, hay adultos mayores que hasta el momento siguen solicitando, siguen llamando, ¿no? Por justamente este temor, ¿no? Que en algún momento ya me contagio o viene el rebrote y ahora vienen los niños, porque en algún momento en San Martín salió eso, en la noticia, ¿no? En algún momento ahora ya van a ser los niños, que hay que cuidar mucho a los niños. Entonces hay todo también un tema de quizás mala información o quizás llevarse por lo que dicen, ¿no? Entonces ahí de alguna otra forma como psicólogos hay el tema de informarle, de psicoeducarlos, pero sobre todo de traer a esa calma y a esa contención, que es muy importante, ¿no? Y bueno, como
Colegio de Psicólogos hasta el momento seguimos brindando las atenciones. Como Colegio de Psicólogos también, a pesar de ser nuevos, estamos generando también este ciclo de brindar esas experiencias que cada psicólogo ha tenido y de la forma como lo ha abordado, ¿no? Porque no todos hemos utilizado las mismas estrategias, las mismas herramientas. A mí me ha funcionado de repente con la población infantil, pero a mí me ha funcionado más con los adultos mayores. Entonces, este ciclo de trabajo articulado, a pesar de la distancia, vuelvo a repetir, ayuda mucho y cimenta mucho a que el trabajo como psicólogos direccione hacia un mismo horizonte, que es el contener y de brindar ayuda. Y de también ser considerados como primera línea de acción, porque necesitamos también trabajar la parte socioemocional y la parte de estabilidad. Ellos son los psicólogos. Aquí podemos observar los 8 psicólogos y también quienes hablan, que han sido parte, que han sumado a la data de experiencias y de aprendizajes. Cada uno ha expresado las herramientas que ha tenido que utilizar, lo que ha tenido que innovar, los cursos que ha tenido que aprender, ¿no? Muchos de ellos decían, pero, o sea, ¿cómo empatizas? ¿Cómo comportas, ¿no? a ese paciente que está lejos? Y también teniendo en cuenta que en San Martín no todos saben utilizar el Zoom, y entonces el psicólogo aparte de dar esa contención socioemocional, también ha tenido que enseñar, ¿no? Cómo usar el Zoom, enseñarle cómo tiene que crear un grupo de WhatsApp o hacer una videollamada por WhatsApp, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, el rol del psicólogo, al igual que el rol de todos los profesionales de salud, definitivamente todos nos hemos reivindicado, todos hemos aprendido, no hemos sacado el chip de que si antes podíamos hacerlo presencialmente, ahora también podemos hacerlo de forma virtual, ¿no? A través de las teleconsultas, que sí funciona. Sí, de acuerdo a la experiencia del Colegio de Psicólogos Región San Martín, sí funciona. Entonces nosotros quisiéramos siempre seguir fomentando y seguir sensibilizando a las personas a que sigamos generando esas experiencias. He podido escuchar de los demás también regiones cómo ellos han ido trabajando, y esta es la experiencia que nosotros como Región San Martín queríamos transmitirlos a cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias.